Finalmente lo hizo, no se quedó en amenazas. Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, cumplió lo que había prometido. Firma oficialmente los decretos de aceptación a la madre Rusia por parte de las provincias de Gerson, de Zaporille, de Donetsk y de Lugansk. Con esto, prácticamente Rusia pasa de ser un ejército invasor que ocupaba territorio ucraniano a un ejército defensor que va a defender las provincias que ahora, desde la percepción de Rusia, son de ella. Vladimir Putin les dijo: bienvenidos, hermanos, a su madre patria. Van a recibir apoyo federal y apoyo constitucional como cualquiera de las otras oblasts. No importa que Estados Unidos nos sancione, no tienen derecho moral para sancionarnos. Son los que más violan el derecho internacional. No hay nada de qué preocuparse. Al son que nos toquen bailaremos, y al son que les toquemos seguramente bailarán. A pesar de las grandes sanciones que Estados Unidos ya acaba de imponer, y que a diferencia de Europa, las sanciones de Estados Unidos sí buscan ocasionar un daño irreversible, Vladimir Putin dice que está preparando también un paquete para responder a Estados Unidos de manera proporcional. Y esto, señores, por su parte, me genera mucha preocupación porque no vemos en ninguna de las partes la voluntad de negociar, no vemos en ninguna de las partes la voluntad de dar una salida diplomática a este asunto. ¿Por qué? Porque para Ucrania era indispensable no solamente que devolvieran el Donbass, ahora va a tener que obligar a Rusia a devolver el Donbass, a devolver Gerson, Zaporille y Crimea. Pero Putin ya le había advertido a Emmanuel Macron y a Olaf Scholz de Alemania que si ellos intentaban arrebatar Crimea a Rusia, iban a entrar a una guerra con toda la Europa de la que no habría vencedores. Pues ahora ya no solo es Crimea, ahora ya Crimea quedó conectada por todo el mar de Azovstal. Ya Crimea quedó conectada con Rusia. Ahí vemos a Sergei Lavrov, queda conectada con Zaporille, con Gerson y también con los oblasts de Donetsk y Lugansk. Vladimir Putin ha dejado claro que no le tiembla la mano y que estamos atestiguando de manera vertiginosa un cambio de poder y un cambio hegemónico que ya no será en Occidente. Hoy tenemos un programón, mis queridos alumnos digitales, un programón verdaderamente de terror, porque van a suceder cosas este 30 de septiembre, no olviden la fecha, 30 de septiembre, Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, está escribiendo la historia. Y es una historia que, miren, vean lo afligidos que están los rusos. En Occidente nos han tratado de vender la idea de que los rusos están de rodillas, de que los rusos están enojados con Putin. Y vean ustedes, cada dos palabras se levantaban los máximos jerarcas del gobierno de Rusia, los principales mandatarios de las empresas, bueno, hasta la jerarquía religiosa, a aplaudir cada que Putin daba una oración. Así que hablamos de esto, de las implicaciones geopolíticas que tiene, y también hablamos de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto, porque incluso dice que va a sancionar a extranjeros que apoyen a Rusia. Así que vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet y tomen nota, porque hoy tenemos una clase totototota de nivel de posgrado. Comenzamos. Bien, bueno, estamos comentando qué fue lo que Vladimir Putin señaló justamente
durante la mañana de este 30 de septiembre del año 2022 y decimos, reescribe la historia. Pensaban los de Occidente que con pura propaganda, que a base de inventar cifras, de poner adjetivos, de demonizar, de alterar las fuentes, etcétera, 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 Putin iba a recular. Finalmente, se esperaba que hasta el 5 de octubre del año 2022 tuviera lugar lo que tuvo lugar el 30 de septiembre. Putin dijo al mal tiempo darle prisa y ahora sí ya no es una operación militar especial en Ucrania, ahora sí es la guerra con la OTAN, ahora sí quítenos este territorio que es ruso, 4 provincias ucranianas que equivalen al 15% del territorio total de Ucrania, que bueno, pues prácticamente, dice Putin, ahora sí, quien pretenda atacar territorio ruso va a encontrar toda la fuerza de nuestras capacidades militares y todo significa todo. Vamos, si les parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo o parte de lo que dijo. Entre otras cosas, le da la bienvenida a los mandatarios de las 4 provincias. Vamos a escucharlo. Estimados ciudadanos de Rusia, residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, residentes de las regiones de Gerson y Zaporozhye, diputados de la Duma de Estado y senadores de la Asamblea Federal. Como bien saben, se han celebrado referéndums en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Zaporozhye y Gerson. Sus votos han sido escrutados. Sus resultados son conocidos. El pueblo ha hecho su elección, una elección clara. Hoy firmamos los tratados sobre la incorporación a Rusia de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, la región de Zaporozhye y la región de Gerson. Estoy seguro de que la Asamblea Federal apoyará las leyes constitucionales sobre la admisión y formación de 4 nuevas unidades administrativas. Punto número 1. Entonces Putin dice, no somos nosotros los que a fuerza nos estamos anexando a este territorio. Punto número 1, son los habitantes y el gobierno de estas 4 provincias quienes nos pidieron ayuda, quienes nos solicitaron convertirse en unidades administrativas de Rusia. Hicieron referéndums y dice, el pueblo votó a favor de esta incorporación. Ninguna de las palabras de Putin tiene desperdicio porque va a hacer valer todas y cada una de ellas. Ojo con lo que les estoy comentando. Y dice, voy a asegurarme de que reciban todo el apoyo constitucional del gobierno federal como 4 nuevas entidades administrativas. Repito, quiero ver quién será el gallo que se atreva a quitarle a Rusia estas nuevas 4 unidades administrativas, porque ya lo considera como suyo. 4 nuevas entidades constituyentes de la Federación de Rusia, porque esta es la voluntad de millones de personas. Y por supuesto es su derecho, un derecho inalienable, consagrado en el artículo 1 de la Carta de la ONU, que proclama el principio de igualdad de derechos y de autodeterminación de los pueblos. Repito, es un derecho inalienable de un pueblo. Este derecho se basa en la unidad histórica, en nombre de la cual lucharon y vencieron generaciones de nuestros antepasados, aquellos que desde los orígenes de la antigua Rusia, a lo largo de los siglos, han construido y defendido a Rusia. Aquí en Novorossiya lucharon Rumiantsev, Suvorov y Ushakov. Catalina la Grande y Potiomkin fundaron nuevas ciudades. Nuestros abuelos y bisabuelos lucharon aquí hasta la muerte durante la Gran Guerra Patria. Siempre recordaremos a los héroes de la primavera rusa, que no toleraron el golpe de Estado neonazi en Ucrania en el 2014. A todos. Posteriormente, Vladimir Putin, como están escuchando, les comparte, como lo hace López Obrador en México,
pues un curso de historia, revive la memoria histórica de la gente. Esto es muy importante. En la teoría constructivista, la realidad se construye de manera colectiva, en donde símbolos, colores, olores, recuerdos del pasado que constituyen la memoria histórica se vuelven importantes para que los sujetos determinen qué estructura va a darle legitimidad a los siguientes pasos. Es justamente lo que está haciendo Vladimir Putin, quien también conoce bastante la historia, y esto le ha ayudado a matizar y a explicar que en política es muy importante la comunicación política. Vaya, quiero agradecerle a Yayo Ferreira, que se convierte en nuevo miembro patrocinador de este espacio educativo, también a mi querida Rosalinda Cruz, que está al pie del cañón con nosotros. Dice, profe, un abracito. ¿Y por qué Estados Unidos prohíbe a los que apoyen a Rusia? Es antidemocrático y atenta con la libertad de expresión. Uf, es un temazo que vamos a abordar en unos minutos. También le agradezco a mi querida Catalina Molina, que nos manda un superchat y dice, esto sienta mal precedente a países colonialistas. Pues mira, Catalina, sí y no, te voy a decir por qué. Porque a diferencia de otros lugares, en estas provincias en particular, las poblaciones son rusofílicas, o sea, rusofilias, es decir, que apoyan a Rusia. Estados Unidos fracasó en Irak porque en Irak nadie los quiere. Fracasaron en Afganistán porque en Afganistán nadie los quiere. Fracasaron en Vietnam porque en Vietnam nadie los quiere. ¿Por qué los estadounidenses no han fracasado en Japón o no han fracasado en Corea del Sur? Porque en Corea del Sur y en Japón sí los quieren. ¿Por qué Rusia no va a fracasar? Y escúchenme bien, o sea, no se los digo como un fan, ni se los digo como un prorruso, porque no soy ni fan, ni soy prorruso de Putin, ni de Rusia. De hecho, no conozco personalmente a ningún ruso. Jamás he hablado en persona con ningún ruso. Pero, como analista de geopolítica, que he analizado y que he estudiado tantísimos conflictos, el éxito que va a tener Rusia en Lugansk, en Donetsk, en Zaporille y en Gerson, así como lo tuvo en Crimea, que por más que dijeron los reales institutos del Cano, la Complutense de Madrid, Le Monde Diplomatique, Der Spiegel, la Universidad de Múnich, etcétera, etcétera, fracasaron en sus proyecciones porque no están tomando en cuenta la voluntad de la gente de estos pueblos, que por supuesto quieren pertenecer a Rusia. Y esto lo demostraron en el referéndum. Por más que digan desde Estados Unidos que ese referéndum no tiene validez, que es una farsa, la diferencia entre el éxito de una ocupación y el hecho de una anexión tiene lugar en que la gente, los habitantes, los locales de ahí quieran pertenecer a un lugar y quieran dejar de pertenecer a otro. Ese es el secreto de todo esto. ¿Qué más dice Vladimir Putin después de darles una clase de historia? Vamos a escuchar. Todos los que murieron por el derecho a hablar su lengua materna, a preservar su cultura, sus tradiciones y su fe, y por el derecho a vivir. Estos son los guerreros de Donbass, mártires de la masacre de Odessa, víctimas de los inhumanos ataques terroristas del régimen de Kiev. Son los voluntarios y los milicianos, son civiles, niños, ancianos, rusos, ucranianos y gente de las más diversas nacionalidades. Es el verdadero líder popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko. Son los comandantes Arsen Pavlov y Vladimir Zhoga, Olga Kachura y Alexei Mozgovoi. Es Sergei Gorenko, fiscal de la República de Lugansk. Es el paracaidista Nurmagomedov Gadzhimagomedov y todos nuestros soldados y oficiales que tuvieron la muerte de los valientes durante la operación militar especial. Son héroes. Héroes de la Gran Rusia, y pido un minuto de silencio para honrar su memoria. Esos actos simbólicos, dice la teoría del constructivismo, construyen identidad, construyen estructura, construyen normatividad. Y la importancia de construir todo lo que acabo de mencionar es porque en adelante van a decir qué cosas se valen y qué cosas no se valen. Generan percepción del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que cumplen con lo prometido.
El hecho de que Putin elogie a las Fuerzas Armadas Gracias. y haga que todos rindan respeto es un mensaje brutal para las Fuerzas Armadas. Detrás de la elección de los millones de habitantes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Zaporozhye y Gerson se encuentran el destino y la historia milenaria que tenemos en común. Este vínculo espiritual lo transfirieron a sus hijos y nietos. Sin importar todas las adversidades, supieron preservar ese amor por Rusia a través de los años. Y este sentimiento nadie lo puede destruir. He ahí el motivo de que tanto los mayores como los jóvenes que nacieron después de la tragedia de la desintegración de la Unión Soviética hayan votado a favor de nuestra unión, de nuestro futuro común. En 1991, en el bosque de Beloveja, sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos de pie, los representantes de las élites partidistas de aquel entonces tomaron la decisión de disolver la URSS. Y la gente, en cuestión de un instante, quedó separada de su patria. Este acto ciertamente desgarró, fragmentó la unidad de nuestro pueblo y trajo como resultado una tragedia nacional. De la misma forma que tras la revolución se tajaron las fronteras de las repúblicas soviéticas, los últimos dirigentes de la Unión Soviética, en contra de la voluntad directa de la mayoría de las personas que votaron en el referéndum de 1991, desmembraron nuestro gran país. Y al pueblo, sencillamente, lo pusieron frente a hechos consumados. Imagino que ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban haciendo y de las consecuencias que inevitablemente acarrearía. Pero eso ya no importa. La URSS ha desaparecido. El pasado no puede regresar. Y hoy tampoco le hace falta a Rusia. No aspiramos a ello. Pero no hay nada más fuerte que la determinación de millones de personas que por su cultura, fe, tradiciones y lengua se consideran parte de Rusia y cuyos antepasados vivieron durante siglos en un Estado unido. De acuerdo con la teoría constructivista de las relaciones internacionales, la identidad se construye a partir también de los relatos históricos, a partir de indicarle a los sujetos de dónde vienen, en qué circunstancias llegaron hasta dónde están, para entender hacia dónde quieren ir. Algo muy filosófico y muy profundo que líderes como López Obrador o Vladimir Putin lo entienden y lo ejercitan. Rescatar la memoria histórica en procesos delicados, en donde cuando aprieta la necesidad empiezan las divisiones, es muy importante justamente para mantener la cohesión de grupo. Quiero agradecerle a Nina Miranda, que nos manda un superchat. Nina Miranda, muchas gracias. Dice, ¿qué papel jugaría LATAM, Latinoamérica, si esto escala un verdadero conflicto armado a nivel mundial? América Latina normalmente juega el papel de proveedor de materias primas, mi querida Nina, y también juega un papel diplomático en los organismos internacionales. Me parece que por ahí sería. México seguiría proveyendo mano de obra y materias primas y Latinoamérica iría por ese camino y también desempeñando papel de mediadores para la solución de controversias en organismos internacionales. Que sea relevante o no, es otro punto a discutir. Mark Claymore, gracias por el superchat que nos manda. Dice, la población del Donbass no solo es libre, sino que lo reafirmó al levantarse en armas. Además es originaria, no como en Malvinas, que es implantada. Por ese motivo siento un precedente de libertad para todos. Gracias por su comentario y gracias también por su apoyo. En ese contexto también quiero agradecerle a las miles de personas que nos acompañan, casi 5,000 personas en YouTube y miles de personas también en Facebook. Muchísimas gracias por confiar en este espacio educativo, una clase de nivel universitario, filosófica, profunda, teórica, metodológica, para entender lo que acaba de suceder en Rusia y por qué decimos que se reescribe la historia. Le agradezco también a don Milton Guerrero Guido, que nos manda un superchat. Dice, sí se ve preocupado Putin, impresionante el lenguaje corporal de la audiencia. Es que Putin está utilizando todas las bases de la teoría constructivista. El constructivismo social habla de los conocimientos heredados, de los conocimientos adquiridos y posteriormente heredados. Habla del origen de lo que los llevó hasta el punto en donde se encuentran. Habla del origen de los factores que contribuyeron a hacer de Rusia el contrapeso mundial y también
al recuperar la memoria histórica, intenta, no sé si todavía lo logre, pero por lo que veo, a la luz de lo que veo, parece que sí, mantener la cohesión del grupo. De ahí que sea tan insistente en la cuestión histórica. No hay Seguimos. nada más fuerte que la determinación de esas personas de volver a su verdadera patria histórica. Durante 8 largos años, la población de Donbass ha sido objeto de genocidio, bombardeos y bloqueo. Y en Gerson y Zaporozhye trataron de inculcar criminalmente el odio a Rusia, a todo lo ruso. Ahora, durante los referendos, el régimen de Kiev ha amenazado con asesinar a los maestros de escuela y a las mujeres que trabajan en la comisión electoral, intimidando a millones de personas que habían acudido a expresar su voluntad. Pero el resistente pueblo de Donbass, Zaporozhye y Gerson se ha pronunciado. Quisiera que me escucharan las autoridades de Kiev y sus verdaderos dueños en Occidente, y que todos lo tengan claro. Las gentes de las provincias de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporozhye se han convertido en ciudadanos de Rusia, para siempre. Exigimos que las autoridades de Kiev cesen el fuego de inmediato, que acaben todas las actividades bélicas y la guerra que empezaron ya en el 2014, y que vuelvan a la mesa de negociaciones. Nosotros estamos dispuestos a ello, y lo hemos repetido en numerosas ocasiones. Pero la decisión del pueblo de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Gerson está fuera de debate. Ya se ha tomado y Rusia no la traicionará. Las actuales autoridades de Kiev deben aceptar esta manifestación de la libre voluntad de la gente con respeto, y no de otro modo. Solo ese puede ser el camino hacia la paz. Vamos a proteger nuestra tierra con todos los medios que tenemos a nuestra disposición, y haremos todo lo posible para garantizar una vida segura para nuestro pueblo. En esto consiste la gran misión liberadora de nuestro pueblo. Restauraremos sin falta las ciudades y los pueblos arruinados, las viviendas, las escuelas, los hospitales, los teatros y los museos. Reconstruiremos y desarrollaremos la industria, las empresas. Dice, nuestros pueblos reconstruiremos, y entonces empieza a hablar de los símbolos y empieza a hablar de los pilares que le dan sustento a una nación, las instituciones, las escuelas, los hospitales, los teatros, la urbanización, los museos, memoria histórica, los museos, memoria histórica, sentido de pertenencia, sentido de identidad. Es muy fuerte, es muy importante lo que está diciendo el presidente de Rusia. Quiero agradecerle a José Alberto Hurtado, que nos manda un superchat. Dice, saludos desde Miami, profesor. Me gustaría que hablara de los cambios geopolíticos que entraña la decisión de casi 30,000 kilómetros al ya extenso territorio ruso. De eso estamos hablando, mi querido José Alberto. Muchas gracias. También dice Mark Claymore, gracias, profe, por la explicación de la teoría constructivista y cómo la ejercita Putin. Una clasesota de gran nivel, siempre al pie del cañón, mi querida Mar. Muchas gracias. También le agradezco en Facebook a la gente que nos está mandando estrellitas. Pavel Saachila Miranda dice, caramba, ¿no crees que esta escalada político-militar nos traerá problemas? Pues si ya estamos en problemas, mi querido Pavel, desde hace 7 meses, desde el 2014, desde que nació la humanidad, vaya, pero en este caso en particular, hemos estado insistiendo que lo fueron rodeando, lo fueron cercando, y ahora que el tipo está respondiendo, pues no la tienen tan fácil. El mismísimo Mitt Romney decía, estamos sobreestimando las sanciones, y la verdad es que no fue el fin del mundo para Rusia. Es un país de nuestro tamaño en términos de poder estructural, y dice, creo que le dimos bastante peso a las sanciones, pero no funcionaron. Esto lo dice Mitt Romney, senador de los Estados Unidos. De Teto, gracias por el super sticker. Por eso estamos explicando en dónde consiste parte del poder de Rusia. Acuérdense que poder es la capacidad para hacer. El poder es la capacidad para ejercer, para materializar. El poder viene de actuar, de desarrollar habilidades para que los demás hagan.
lo que se pretende que se haga. Pero no solamente hay poder material. El poder material consiste en el territorio, en las materias primas, en los hidrocarburos, en las aguas dulces, en las aguas saladas, en las tierras raras, en los minerales. Esas son las capacidades materiales: ejército, armas, desarrollo tecnológico. Pero también está el otro poder que, desde mi punto de vista, es tanto o más importante que el poder material, que es el liderazgo moral, que es la capacidad de un individuo o de una organización para hacer que le sigan los demás. Ese poder que legitima, que crea la percepción del derecho de alguien a tener autoridad y que los demás actúen en función de eso. Ese poder que da la identidad, ese poder que da la memoria histórica, la memoria colectiva, ese poder que construye normatividad. Y es justamente lo que está diciendo Vladimir Putin. Aunque nos sancionen, no vamos a abandonar a nuestra gente. Aunque nos sancionen, vamos a construir hospitales, caminos, carreteras, puentes, hospitales, museos. Es decir, atendemos la parte necesaria, vital, pero también el ocio, pero no cualquier ocio, el ocio cultural. Estamos explicando entonces por qué el éxito cohesionador de esta decisión que toma el presidente de Rusia. Es una cosa muy interesante que me parece que en este momento de esto carecen varios líderes en Occidente y por eso la diferencia. Vamos a escuchar. Empresas, las fábricas, las infraestructuras, el sistema social de pensiones, el sistema de salud y de educación. Por supuesto, trabajaremos para mejorar la seguridad. Juntos lograremos que los ciudadanos en las nuevas regiones sientan el apoyo de todo el pueblo de Rusia, de todo el país, de todas las repúblicas, regiones y provincias de nuestra enorme patria. Estimados amigos y compañeros, hoy quiero dirigirme a los soldados y oficiales que toman parte en la operación militar especial, a los combatientes de Donbass y Novorossiya, a quienes, según el decreto sobre la movilización parcial, van a formar parte de las Fuerzas Armadas cumpliendo su deber patriótico. A aquellos que, siguiendo el llamado del corazón por su propia voluntad, acuden a las oficinas de reclutamiento, quiero dirigirme a sus padres, sus mujeres e hijos, explicarles por qué está luchando nuestro pueblo. Atentos con eso. A las familias que llevan a sus hijos a los centros de reclutamiento, quiero explicarles a sus padres y a sus madres por qué estamos luchando. Ojo con eso, es una explicación brutal, porque nos pintan a Vladimir Putin como un carnicero, nos pintan a Vladimir Putin como un ser irracional, nos pintan a Vladimir Putin, decía Joe Biden, sin ninguna calidad moral, decía a war criminal, un criminal de guerra. Joe Biden, que aceptó que mandó bombardear Kosovo, Serbia. Joe Biden, que idolatra a Margaret Thatcher, a Condoleezza Rice y a otras personas que han reconocido abiertamente, o a Madeleine Albright, que dice que 500,000 muertos en Irak bien valieron la pena para el orden que se implantó. ¿Cuál orden se implantó en Irak? Más bien puro desorden. Entonces, dice este señor, Putin es un criminal de guerra, es un carnicero, así tal cual, es un genocida, así tal cual. ¿Cuándo has visto a un genocida explicándole a la gente de a pie la necesidad de un pueblo de sobrevivir? Vamos a escuchar qué dice. ¿Cuál es el enemigo al que nos enfrentamos? ¿Quiénes son los que arrastran el mundo hacia nuevas guerras y crisis, sacando de esta tragedia un sangriento beneficio? Nuestros compatriotas, nuestros hermanos y hermanas en Ucrania, una parte consanguínea de nuestro pueblo, han visto con sus propios ojos qué es lo que los círculos gobernantes del llamado Occidente preparan para toda la humanidad. Básicamente se han quitado las máscaras y manifestado su verdadera naturaleza. Después de la desintegración de la Unión Soviética, Occidente decidió que el resto del mundo, todos nosotros, para siempre, debíamos tolerar sus dictados. Entonces, en 1991, Occidente consideró que Rusia, de tales crisis, ya no se recuperaría y más adelante colapsaría por sí misma. Y casi sucede. Recuerden los terribles años 90, hambrientos, con frío y sin esperanza.
Pero Rusia resistió, renació y se fortaleció. De nuevo volvió al lugar que le corresponde en el mundo. Sin embargo, Occidente buscó y trató de encontrar nuevas oportunidades de golpearnos, de debilitarnos y rompernos. Algo con lo que siempre soñaron. Fracturar nuestro gobierno, enfrentarnos entre nosotros, condenar nuestras intenciones. No están tranquilos porque en el mundo hay una gran y poderosa nación, con un territorio de naturaleza rica en recursos naturales, con un pueblo que no sabrá nunca vivir bajo los mandatos de otro. Occidente está preparado para pasar por encima de todo para salvaguardar este sistema neocolonial, el cual le permite aprovecharse del mundo, esencialmente robar a costa del poder del dólar y los dictadores tecnológicos. Recoger los datos de toda la humanidad, recuperar las fuentes más importantes de riqueza del ingreso de la renta. Proteger esta renta es abominable y absolutamente mercantil por su parte. Por esta razón, a sus intereses les corresponde la pérdida de soberanía total. De ahí viene su agresión contra los países independientes, contra los valores tradicionales, la idiosincrasia, intentos de socavar los procesos de integración internacional que no pueden controlar, las monedas mundiales y los centros de desarrollo tecnológico. Para ellos tiene una importancia crítica que todos los países renuncien a su soberanía en favor de Estados Unidos. Las élites gobernantes de unas naciones por su propia voluntad aceptan hacerlo. Y si fracasan, pasan a destruir naciones enteras, dejando a su paso desastres humanitarios, calamidades, ruinas, millones de vidas arruinadas y destrozadas, enclaves terroristas, zonas de desastre social, protectorados, colonias y semicolonias. No les importa qué, siempre que consigan lo que quieren. Me gustaría subrayar una vez más que la codicia, la intención de mantener su poder sin límites, es la verdadera razón de la guerra híbrida que el Occidente colectivo está librando contra Rusia. No quieren una cooperación igualitaria. Quieren robarnos, quieren vernos, no como una sociedad libre, sino como una masa de esclavos. Nuestro pensamiento y filosofía son una amenaza directa para ellos. Por eso atentan contra la vida de nuestros filósofos. Nuestra cultura es un peligro para ellos. Por eso intentan prohibirla. Nuestro desarrollo y prosperidad también es una amenaza para ellos. La competencia es cada vez mayor. Ellos no necesitan Rusia, la necesitamos nosotros. Ellos no necesitan Rusia, la necesitamos nosotros, dice Vladimir Putin al estar explicando las causas de lo que están enfrentando. Y me parece que no es competir por competir y no es ir a la guerra por ir a la guerra. Putin ahí está demostrando que hay fundamentos históricos, fundamentos estructurales de por qué dice no podemos permitir que desaparezca Rusia. Ellos no necesitan Rusia, nosotros necesitamos Rusia, dice. Bueno, Europa también la necesita, oiga, don Putin. Este verano, este invierno, les va a quedar muy claro que también la necesitan los europeos. Seguimos escuchando. Quiero recordar que en pasado no es la primera vez que las pretensiones del dominio mundial se destrozan ante la resistencia y valentía de nuestro pueblo. Rusia siempre será Rusia. Ahora también defenderemos nuestros valores y nuestra patria. Occidente espera salir impune y la verdad hasta ahora ha salido impune. Los acuerdos en el marco de la seguridad estratégica se van a la basura. Se dice que los acuerdos que se consiguieron a los niveles políticos más altos son nada más que historias irreales. Las firmes promesas de no expandir la OTAN hacia el este, en cuanto se lo creyeron nuestros anteriores dirigentes, resultaron ser una sucia mentira. Los acuerdos sobre la defensa antimisiles, misiles de largo y medio alcance, se violaron unilateralmente bajo una excusa inventada. Lo único que oímos por todas partes es que Occidente defiende el orden basado en las normas. En eso Vladimir Putin tiene razón.
Estados Unidos fue firmando y ratificando acuerdos que luego unilateralmente Estados Unidos dejó. Digo, no me creen a mí ni le creen a este señor. Vean la historia. Estados Unidos, por ejemplo, fue abandonando los SALT 1 y SALT 2, y también los acuerdos de la prohibición de armas tácticas. Donald Trump dijo, nos vamos a salir de este acuerdo y cuando se me dé la gana volvemos a ellos. Putin está reprochando que vayan por ahí presumiendo que gobiernan o procuran un mundo basado en normas, pero luego ellos las violan, ellos las incumplen y sancionan a quienes no se subordinen. Eso lo vimos con Irán. O sea, vimos cómo Estados Unidos se le ha aplicado a Irán, cómo se le ha aplicado a Cuba, cómo se le ha aplicado a Corea del Norte, a Venezuela, pero cómo no se le ha aplicado a Israel, que también es otro violador de derechos humanos, a Marruecos, a Arabia Saudita. Entonces, pues razones no le faltan al amigo este. Gracias a Pablo Laja por el superchat que nos manda. Dice, muchas gracias por estas clases, profesor. Qué bueno que existan personas profesionales y serias como usted. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias, mi querido Pablo. Muy amable de su parte. De verdad, gracias a todos ustedes. Más de 8,000 personas viéndonos. Muchísimas gracias. Gracias por confiar en el contenido y en la seriedad de este espacio educativo. Seguimos escuchando. ¿De dónde sacaron estas normas? ¿Quién vio estas normas? ¿Quién las concretó? Es una locura. Escuchen, es una locura. Es una mentira absoluta. Doble rasero no, triple rasero. Esto solo sirve para tontos. Rusia es una gran potencia milenaria, es toda una civilización y no va a vivir bajo falsas y falsificadas normas. Le está recordando a la gente que es una gran potencia militar, una gran potencia cultural, una gran potencia histórica. Esto es devolverle el orgullo que le habían quebrado a los rusos en los años 90 personajes como Gorbachev o el borrachito Boris Yeltsin. Putin ha profesionalizado el ejército, Putin ha profesionalizado las prácticas de la política pública y les ha recordado el papel que históricamente Rusia ha jugado en la historia. Les recuerda, somos una potencia milenaria. Esto en el constructivismo es simbología formadora de memoria colectiva, de sentido de pertenencia, es identidad, y la identidad se convierte también en normatividad para actuar materialmente. Cohesión social, pues. Oigan, ese apoyo no es gratuito, es parte de lo que les estoy comentando. Usa las palabras y el discurso en donde más influencia tiene. Precisamente Occidente destruyó el principio de inviolabilidad de fronteras. Y ahora, bajo su propia consideración, decide quién tiene derecho de autodeterminación y quién no lo merece. ¿Por qué lo han decidido así? ¿Quién les ha dado ese derecho? No se entiende, lo hicieron ellos mismos. Es por eso que la decisión del pueblo de Crimea, Sebastopol, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Gerson les suscita una gran rabia. Occidente no tiene ningún derecho moral de valorarla de alguna manera o al menos mencionar la libertad de la democracia. No lo tiene y nunca lo ha tenido. Las élites de Occidente no solo niegan la soberanía nacional y el derecho internacional, sino también su hegemonía se caracteriza fuertemente por el totalitarismo, el despotismo y el apartheid. Dividen el mundo de manera descarada entre sus vasallos, denominados países civilizados. Y el resto, quienes, según la idea de los racistas de Occidente de hoy, deben completar la lista de los bárbaros y los salvajes. Ya están listas sus mentirosas etiquetas: país marginado, régimen autoritario. Estigmatizan pueblos y estados enteros. Discriminan y dividen los pueblos en primeros y otros. Nunca hemos aceptado y no aceptaremos un racismo político parecido. ¿Y qué sino racismo la rusofobia que están extendiendo por todo el mundo? Ahora, después de haberle recordado los atributos de Rusia a la élite, porque si hay, digamos, si hay otro grupo humano en el planeta que le puede hacer contrapeso a Estados Unidos, a la OTAN, a Occidente, están ahí reunidos en ese momento. Si hay
tómenle nota a lo que estoy diciendo. Si hay otro grupo humano en el mundo que pueda hacerle contrapeso militar, económico, en hidrocarburos, a Estados Unidos, están ahí sentados. Entonces, lo primero que intenta Putin es convencerlos al interior de que tienen con qué responder, de que tienen con queso para las enchiladas, de que tienen la capacidad, pero además que están obligados históricamente a hacerlo. Ese es, digamos, la profundidad y la validez de este evento para el mismo Putin, porque está frente a la élite militar, empresarial, eclesiástica, académica, filosófica de Rusia. Les recuerda el paso tan importante que ha jugado Rusia en la historia, pero además les intenta convencer de la importancia del paso dado. Es decir, no es un vulgar robo de tierras. Hay toda una historia y un pasado detrás y una filosofía aplicada. El salvar la vida de la gente frente a estándares doble moralinos que les quieren imponer. Gracias, mi querida Alicia. Nos pregunta, ¿qué más le pueden sancionar a Rusia si ya le sancionaron todo? Pues los aliados, sancionar a los aliados, Alicia. Si nos da tiempo, les voy a mostrar la carta del Tesoro, del documento del Departamento del Tesoro, que por poco y pensé que nos iban a sancionar a nosotros, pero también van a sancionar a gente no rusa que haya apoyado esto, materialmente hablando. Así que a los aliados. Don Infame, gracias. Dice saludos cordiales para los que no se han dado cuenta que esto es una clase. Gracias, mi querido Infame. Así es, una clase y de nivel de posgrado. Le duele a quien le duele y le pese a quien le pese. Ni siquiera en un posgrado analizan tan detenidamente un discurso como este. Gracias a don Fernando Daniel. Gracias por el superchat que nos manda. Y gracias a las miles de personas que están conectadas. Miles de personas están conectadas. Gracias también a IHND, dice nuestro líder. Gracias. Bueno, ¿qué más dice Vladimir Putin después de recordarle a esa élite que está ahí sentada, que es el otro grupo humano que puede hacerle el contrapeso, que ya borró el mapa a Europa, en el sentido de que para Europa estos ya no ven como importantes a los europeos? Bueno, prácticamente les dice: recuerden que no nos pueden someter naciones con doble moral y con doble rasero, que no respetan el derecho ni la normatividad que ellos mismos han impulsado. Gracias a Rose López Cruz, dice: Rusia llama a servicio militar obligatorio toda la población hace horas. Resolución de la ONU en contra de Rusia. China, India, Albania se abstienen. En el Consejo de Seguridad está pasando esto, lo vamos a ver por la noche. Ahora seguimos escuchando este discurso de la firma de la anexión. ¿Qué es sino racismo la tajante convicción de Occidente de que su civilización y cultura neoliberal son un ejemplo incuestionable para el mundo entero? ¿Y el lema «Quien no está con nosotros, está contra nosotros»? Suena hasta extraño. Las élites occidentales endosan la responsabilidad de sus propios crímenes históricos sobre otros, exigiendo a sus propios ciudadanos y a otras naciones que confiesen algo en lo que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el periodo de las conquistas coloniales. Cabe recordarle a Occidente que empezó su política colonial en la Edad Media. Después siguió el comercio de esclavos mundial, el genocidio de los pueblos indios en América, el saqueo de la India, África, las guerras de Estados Unidos e Inglaterra contra China, que como resultado se vio obligada a abrir sus puertos al comercio del opio. Aquello que hacían enganchando a pueblos enteros a las drogas, exterminando deliberadamente etnias enteras para conseguir tierras y recursos, organizando verdaderas cazas de personas como si fueran animales. Es contrario a la misma naturaleza del ser humano, a la verdad, a la libertad y la justicia. Nosotros estamos orgullosos de que en el siglo XX fuese precisamente nuestro país el que encabezara el movimiento anticolonialista que abrió a muchos pueblos del mundo oportunidades de desarrollo para reducir la pobreza y la desigualdad, vencer el hambre y las enfermedades. Quisiera subrayar que una de las razones de esta centenaria rusofobia, del claro odio de las élites occidentales hacia Rusia, reside en que no nos dejáramos robar durante las conquistas coloniales y obligáramos a los europeos a llevar un comercio de beneficio común. Lo pudimos lograr creando en Rusia un fuerte Estado centralizado que se ha desarrollado y reforzado en base a los grandes valores morales de la ortodoxia.
el Islam, el judaísmo y el budismo, en base a la cultura e idioma ruso abiertos para todo el mundo. Sabemos que más de una vez se han engendrado planes de intervención en Rusia. Se intentaron aprovechar de los tiempos turbios a finales del siglo XVII, las perturbaciones del periodo posterior al año 1917, pero no lo lograron. Occidente pudo llegar hasta las riquezas de Rusia a finales del siglo XX, cuando nuestro Estado fue destruido. Entonces nos llamaban amigos, socios, pero en realidad nos trataron como una colonia. Sacaron billones de dólares de nuestro país siguiendo los distintos esquemas. Lo recordamos todo, no olvidamos nada. Lo recordamos todo, no olvidamos nada. En el constructivismo se le conoce como avivar, atizarle a la memoria histórica. La memoria histórica hace que los pueblos conozcan de dónde vienen y conozcan y entiendan la lógica de las acciones y de las decisiones que se toman, por dolorosas que puedan ser y por peligrosas y riesgosas. Es decir, el sujeto A le dice al sujeto B: si no quieres regresar a cómo estábamos hace 100 años, porque hace 100 años ocurrió esto, esto y esto, entonces tenemos que optar por estas medidas, atajar por aquí y por acá. Tenemos las capacidades materiales para hacerlo y necesitamos remoralizar nuestro orgullo y recordar lo que nos pasó cuando se nos olvidó que éramos lo que éramos. Cuando se nos olvidó quiénes éramos, nos enterraron. En estos días, los ciudadanos de Donetsk y Lugansk, de Gerson y Zaporozhye, votaron por reconstruir nuestra unidad histórica. Gracias. Para entender esto es teoría constructivista, señores, no hay más. Los países occidentales llevan siglos diciendo que llevan la libertad y la democracia a otras naciones. Es exactamente lo contrario. En lugar de democracia hay supresión y explotación. En lugar de libertad, esclavitud y violencia. Todo el orden mundial unipolar es intrínsecamente antidemocrático y no es libre. Es mentiroso e hipócrita hasta la médula. Estados Unidos es el único país del mundo que utilizó armas nucleares, y en 2 ocasiones, destruyendo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Por cierto, sentando así un precedente. Les recuerdo que Estados Unidos, junto con los británicos, convirtieron en ruinas sin ninguna necesidad militar Dresde, Hamburgo, Colonia y muchas otras ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto se hizo de forma desafiante, sin ninguna, repito, necesidad militar. Solo había un propósito, como en el caso del bombardeo nuclear de Japón: intimidar a nuestro país y al mundo. Eso es conocimiento de la historia, señores. Efectivamente, lo que dice Putin es correcto. El único país que ha utilizado armamento nuclear con fines bélicos es Estados Unidos, y efectivamente, por más que hay gente subordinada en Alemania a los Estados Unidos, sobre todo en Alemania Occidental, por más que hay alemanes subordinados a Estados Unidos, como están los japoneses o como están los de Corea del Sur, totalmente subordinados a Estados Unidos, hasta culturalmente. Es cierto que en Alemania Oriental, en la Alemania democrática, en la que fue la Alemania soviética, en esa Alemania, en Dresde y en las ciudades que he mencionado Vladimir Putin, hubo especialmente saña al momento de bombardear, y bombardearon efectivamente, inmisericordiamente, con el fin, porque militarmente no se justificaba, hubo una hazaña brutal, con el fin de intimidar a la Unión Soviética. Yo hace poco hice un video con ustedes, para ustedes, acerca de Hiroshima y Nagasaki, el día 6 y el día 9 de agosto, se los dejé colgado por aquí en la red y también en Facebook, y justamente los historiadores que consulté para hacer ese video decían que ya no importaba Japón, ya no importaba Alemania, estaban arrasados, pero Estados Unidos ejerce todo su poder militar para mandarle la señal de lo que le podía tocar a la Unión Soviética en ese momento si se enfrentaban militarmente, para llegar fuertes a la negociación en Potsdam, que finalmente Potsdam concluye el reparto del mundo de la posguerra,
pero sienta las bases también para lo que posteriormente fue el inicio de la Guerra Fría. Putin lo tiene claro y se lo explica a la gente tal cual. Gracias a doña Pilar Caballero que nos manda, en este caso, apoyo a través de convertirse en miembro patrocinadora. Gracias, Pilar, muy amable de su parte. Gracias a todos ustedes que están tomando nota con libreta en mano, porque de verdad es una clase de posgrado explicando a través de la teoría constructivista de las relaciones internacionales cada una de las frases del discurso de Putin. Estados Unidos ha dejado una marca terrible en la memoria de los pueblos de Corea y Vietnam, con los bárbaros bombardeos en alfombra, el empleo del napalm y las armas químicas. Todavía siguen ocupando Alemania, Japón, la República de Corea y otros países. Y sin embargo, cínicamente los llaman aliados iguales. ¿Qué clase de alianza es esa? Lo que todo el mundo sabe es que los líderes de estos países están siendo vigilados. Les han colocado dispositivos de escucha, no solo en sus oficinas, sino también en sus casas. Es una auténtica vergüenza, una vergüenza para los que lo hacen y para los que, como esclavos, se mueren de hambre en silencio y sin rechistar. Insultar a sus vasallos y darles órdenes groseras lo llaman solidaridad euroatlántica. Y el desarrollo de armas biológicas, experimentos en seres humanos vivos, incluso en Ucrania, lo llaman nobles investigaciones médicas. Son sus políticas destructivas, sus guerras y sus saqueos lo que han provocado un enorme aumento de los flujos migratorios actuales. Millones de personas están soportando privaciones y abusos, muriendo por miles, tratando de llegar a Europa, por ejemplo. Ahora exportan pan desde Ucrania. ¿A dónde va? Usan el pretexto de proporcionar seguridad alimentaria a los países más pobres del mundo. ¿A dónde va? Todo va a los países europeos. Solo el 5% se destinó a los países más pobres del mundo. De nuevo, otra estafa y otro engaño. Ahora, Vladimir Putin da argumentos en torno a la doble moral del discurso de Estados Unidos, de decir democracia, pero sanciona a los que no se subordinan y premia a países como Marruecos, Israel o Arabia Saudita o Turquía, que no son democráticos, pero que funcionalmente les son útiles. Y luego recuerda la farsa de que en los diferentes medios de comunicación dijeron la crisis alimentaria porque Rusia cerró los puertos de Ucrania y no le permite exportar grano. Es decir, va a haber crisis alimentaria por 20 millones de toneladas que no salgan de Ucrania, pero no por las 50 millones de toneladas que no le permitían a Rusia sacar. Y dice Rusia, una vez que lo permitimos, una vez que permitimos que esto saliera a la exportarse, solamente el 5% fue para los países más pobres. Gracias a Claudio Aliano que nos manda un superchat. Dice, estimado profe, saludos del profe Claudio, un canal pequeño de Facebook especializado en geografía, esperando entrevistarlo algún día. Claro que sí, don Claudio, gracias por estar aquí al pie del cañón y por su apoyo. Por acá alguien me dice, profe, ¿cuál es la verdad que tú manejas? Bueno, yo estoy aquí. La verdad es la honestidad intelectual de mis análisis y de la metodología con la que abordamos estos diferentes asuntos, que pueden ustedes, por supuesto, contrastar. Finalmente, Putin recuerda, dice, esto es otra estafa. Por eso y por esta razón vamos a hacerle frente a lo que toque. La élite estadounidense está utilizando esencialmente la tragedia de estas personas para debilitar a sus rivales, para destruir los estados nacionales. Esto se aplica también a Europa, se aplica a la identidad de Francia, Italia, España y otros países con una historia multisecular. Washington exige más y más sanciones contra Rusia, y la mayoría de los políticos europeos están de acuerdo. Comprenden claramente que Estados Unidos está presionando para que la Unión Europea abandone por completo la energía y otros recursos rusos, desindustrializando prácticamente a Europa, para hacerse con el mercado europeo por completo. Las élites europeas obviamente lo entienden todo, pero prefieren servir a los intereses de otras personas. No se trata de servilismo, sino de una traición directa a su pueblo. Niéguenlo. Que miren la miradita de Putin. ¿Qué dicen en mi pueblo? ¿Qué putiza le acaba de poner a los europillos?
Los acaba de acusar con esa miradita que se le ve ahí de europeones. Dice, no es que las élites europillas no lo sepan, pero prefieren comportarse como europeones, estas categorías analíticas que hemos venido desarrollando, prefieren comportarse como europeones subordinados a un poder que los ningunea, que les dice aliados, pero en realidad los trata como subordinados. ¿Dice mentiras? Pregunto. Gracias a M3B que nos manda un superchat. Dice saludos desde Laredo, Texas. Aquí tiene su morada cuando guste. Muchas gracias, amigo. Gracias. Le mando un abrazote. También le agradezco a don George Soros, el bueno, el que habla español. A don Soros Bueno le agradezco que nos manda apoyo a través de ser miembro, patrocinador de este espacio educativo por 9 meses consecutivos. Don George Soros, que además me halaga, dice, el profe de Rey es mi asesor de cabecera. Dice, profe, me urge hacer las paces con Putin. ¿Qué me aconseja usted con todos sus conocimientos? Gracias a don George Soros, que está ahí al pie del cañón. Soros el bueno, el que habla español. No me hagan hablar. Vean esa miradita que dejó Putin así congelada. Dice, los europillos saben, pero prefieren traicionar a sus pueblos por ser europeones con Estados Unidos. Me refiero a los gobiernos, señores. Díganme ustedes si miente el tipo. Pero, bueno, eso es cosa suya. Pero a los anglosajones ya no les basta con sanciones. Han pasado a los sabotajes. Increíble, pero cierto. Al organizar las explosiones en los gasoductos internacionales Nord Stream, que pasan por el fondo del mar Báltico, prácticamente han iniciado la destrucción de la infraestructura energética paneuropea. Para todos es evidente quién se beneficia de esto. El que saca provecho fue quien lo hizo. El dictado de Estados Unidos se basa en la fuerza bruta, resolver las disputas por la fuerza de las armas. A veces le ponen una fachada bonita, a veces no. Pero la esencia es esa, resolver disputas con armas. De ahí viene el despliegue y mantenimiento de cientos de bases militares en todos los rincones del mundo. La expansión de la OTAN intenta forjar nuevas alianzas militares como AUKUS y otras similares. También se persigue activamente el eje político militar de Washington, Seúl y Tokio. Todos los estados que poseen o aspiran a poseer una auténtica soberanía estratégica y son capaces de desafiar la hegemonía occidental se cuentan automáticamente en la categoría de enemigos. Sobre estos principios se construye la doctrina militar de Estados Unidos y de la OTAN, que exige nada menos que la dominación total. Las élites occidentales presentan sus planes coloniales de forma hipócrita, incluso con el pretexto de la pacificación. Hablan de algún tipo de contención y otros engaños similares. Estas palabras engañosas marchan de una estrategia a otra, pero en esencia solo significan una cosa: socavar cualquier centro soberano de desarrollo. Ya hemos oído hablar de la contención de Rusia, China e Irán. Creo que otros países de Asia, América Latina, África y Oriente Medio, así como los actuales socios y aliados de Estados Unidos, son los siguientes en la fila. Pero sabemos que, cuando las cosas no les gustan, imponen sanciones incluso contra los aliados. Contra un banco, luego contra otro, luego contra una empresa, luego contra otra. Esta práctica seguirá ampliándose. Apuntan a todo el mundo, incluidos nuestros vecinos más cercanos, los países de la Comunidad de Estados Independientes. Al mismo tiempo, Occidente se ha dedicado durante mucho tiempo a presentar lo deseado como la realidad. Así que mientras planeaban una guerra relámpago de sanciones contra Rusia, creyeron que podrían volver a construir el mundo entero a sus órdenes. Pero resulta que no todo el mundo está entusiasmado con una perspectiva tan halagüeña, excepto a masoquistas políticos totales y a los aficionados a otras formas no convencionales de relaciones internacionales. Ahí les hablan a los políticos miserables entreguistas de América Latina que le dan las nalgas al imperio y se bajan el pantalón a veces sin que se los pidan, como Enrique Peña Nieto de México, o como Iván Duque de Colombia, o como Macri en Argentina, o le puedo seguir, puedo enumerar a un montón de políticos farsantes en América Latina. Ahora, ese papel nefasto de políticos arrodillados lo están jugando los europillos.
La mayoría de los estados se niegan a obedecer y optan por la vía inteligente de la cooperación con Rusia. Está claro que Occidente no esperaba tal desobediencia por su parte. Se han acostumbrado a tomarlo todo con chantajes, sobornos e intimidación. Y se convencen de que estos métodos funcionarán siempre. Es como si estuvieran congelados en el pasado. Esa confianza es producto no solo del proverbial concepto de su propio excepcionalismo, aunque cause asombro, sino también es producto de una verdadera hambre de información en Occidente. La verdad se ha ahogado en un océano de mitos, ilusiones y noticias falsas, utilizando una propaganda prohibitiva, mintiendo como Goebbels. Cuanto menos creíble sea la mentira, más rápido se creerá. Para las personas que no saben quién es Goebbels, Goebbels es el ministro de propaganda de la Alemania nazi, la mano derecha de Adolfo Hitler, que decía: una mentira, cuando se repite, se termina por convertir en verdad. La gente la termina creyendo. Por eso dice Putin, repiten tantas mentiras como Goebbels, que intentan hacer que se conviertan en verdad, tanto repetirlas. Gracias, mi querido Alberto Rodríguez. Dice, qué clase magistral, muchas gracias. Gracias también a Tony, que nos manda superchat. Profe, ¿cuál cree que sea el siguiente paso de Estados Unidos? ¿Buscará hacer más ataques terroristas en Rusia? ¿Comenzar más revueltas con aliados? Saludos desde Los Ángeles, California. Estados Unidos ya sacó una lista de sanciones muy agresiva, que ahorita la vamos a presentar, para presentar los dos caras de la moneda. Pero efectivamente, Estados Unidos está apuntando contra todo mundo, apostando pues por la efectividad de las sanciones para aislar a Rusia. A los europeos no les funciona porque los europeos dependen completamente de los hidrocarburos de Rusia, pero Estados Unidos es una potencia muy similar, hasta en extensión territorial, en carbón, en gas, en petróleo a Rusia, y también hasta en armas nucleares. Entonces ahí sí está más pareja la cosa. Gracias, Fernando, por convertirse en miembro patrocinador de este espacio educativo, y a Santi Rubens, gracias. Dice, gracias por ver la realidad como es las clases de geología, que en realidad no sabíamos, y formarnos una idea. Gracias, mi querido Rubens, Santi, por valorar este espacio educativo. Yo no les quiero convencer de nada, nada más les estoy explicando lo que está poniendo en perspectiva Putin, y cómo la teoría constructivista explica que la realidad se construye colectivamente, y que además las ideas, cuando se vuelven dominantes a través de los discursos, terminan subordinando las prácticas sociales y las capacidades materiales de los individuos para llevar adelante propósitos. Esa es, en realidad, la aportación, el entender desde una cuestión teórica lo que estamos viviendo. Esa es, digamos, la contribución de esto. Y bueno, que además esto casi no lo van a ver en canales de América Latina. Así que es traer la otra cara de la moneda. Seguimos. Así es como operan en este principio. Pero no se puede alimentar a la gente con dólares y euros impresos. No se puede alimentar con papeles. Con la capitalización virtual inflada de los medios de comunicación occidentales, es imposible calentar los hogares. Es muy importante, de eso hablo. Pero igual de importante es lo que se acaba de decir. El papel no puede alimentar a nadie. Se necesitan alimentos. No se puede calentar con capitalización a nadie. Se necesita energía. Por eso los políticos en la misma Unión Europea tienen que convencer a sus ciudadanos de comer menos, de ducharse menos a menudo y de abrigarse en casa. Y los que empiezan a preguntarse, y con razón, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Los califican de inmediato de enemigos, extremistas y radicales. Echan la culpa a Rusia, dicen que nosotros somos la fuente de todos sus problemas. Otra mentira. Quiero hacer hincapié en que existen todos los motivos para suponer que las élites de Occidente no piensan buscar soluciones constructivas de la crisis alimentaria y energética mundial, que surgió por su culpa y como resultado de su política de muchos años, de mucho antes de la operación militar especial en Ucrania, en Donbass. Pero no están dispuestos a resolver esos problemas de injusticia y de desigualdad. Existe el riesgo de que se dispongan a usar otros métodos más habituales para ellos. Y aquí conviene recordar que Occidente solo logró salir de las contradicciones de principios del siglo XX por medio de la Primera Guerra Mundial.
Los ingresos obtenidos tras la Segunda Guerra Mundial permitieron a Estados Unidos superar las consecuencias de la Gran Depresión y convertirse en la mayor economía mundial. Imponer al planeta el poder del dólar como la divisa de reserva mundial y la crisis que se formó en los años 80 fue cuando ésta se agudizó. Occidente, en gran parte, logró superarla al apropiarse de la herencia y los recursos de una Unión Soviética que se desmoronaba y que acabó, de hecho, desmoronada. Es un hecho. Ahora, para salir de otro nudo de contradicciones, necesitan, cueste lo que cueste, destruir a Rusia y a otros estados que optan por una vía de desarrollo soberano para saquear aún más las riquezas ajenas y por medio de estas cubrir sus propias carencias. Si eso no ocurre, no descarto que intenten llevar el sistema a un colapso al que se le pueda echar la culpa de todo. Dios no lo quiera. Decidirán utilizar la famosa fórmula, en la guerra todo vale. Rusia entiende su responsabilidad ante la comunidad internacional y hará lo que pueda para hacer entrar en razón a esas cabezas calientes. Está claro que el actual modelo neocolonial está condenado al fracaso. Pero repito, sus verdaderos dueños se aferrarán a este modelo hasta el final. Bueno, pues ahí deja claro también Putin el tema de que no hay necesidad en Occidente ni en Estados Unidos de solucionar pacíficamente esto, porque en otras ocasiones con la guerra salvaron. Les doy una noticia de último minuto. En Estados Unidos ya desecharon la demanda de México en contra del consorcio de las armas. Nada más, por si había alguna duda del derecho normativo estadounidense, acaban de desechar la demanda de México contra las empresas de armas en Estados Unidos, esas que son responsables de la muerte de 17,000 personas al año en México. Nada más, pues, confirmando un poco lo que decía Vladimir Putin, Estados Unidos trata a sus aliados como subordinados y el único derecho que vale para ellos es el que les va saliendo de la cabeza. Nada más, pues, para que no hay gente que me viene a insultar, me viene a decir que soy un pendejo, un porrista de Putin, cuando en realidad estoy dando mi mejor esfuerzo por compartirles teoría y además por ir contrastando la información histórica. Esto le acaban de hacer a México en el sistema legal de Estados Unidos. Hoy, 30 de septiembre, le acaban de decir, México, tu demanda no procede contra la industria del armamento, México. No nos vamos a amedrentar ante tu pacifismo, México. Que se sigan muriendo más mexicanos con nuestras armas, México. Chíngate. Bueno, entonces Vladimir Putin dice, no tienen interés porque con las guerras rehacen la economía. Nada más, pues, vayamos viendo en la historia. Entonces, concluye este discurso con lo siguiente. Simplemente no tienen nada que ofrecer al mundo, salvo perpetuar el mismo sistema de robo y chantaje. En esencia, escupen sobre el derecho natural de miles de millones de personas, de la mayor parte de la humanidad, a la libertad y la justicia, sobre el derecho a determinar su propio futuro. Ahora han pasado a negar de forma radical la moral, la religión, la familia. Vamos a responder algunas preguntas muy sencillas. Me gustaría regresar a lo que decía antes y dirigirme a todos los ciudadanos del país. No solo a los colegas que están presentes en esta sala, sino a todos los ciudadanos de Rusia. Esta manera de cerrar el discurso es tremendo. Dice, me quiero dirigir a todos los ciudadanos del país, no solo a los colegas que están en esta sala. En esta sala nada más están los colegas que dirigen los destinos de medio mundo, el que le puede hacer el contrapeso a Estados Unidos. Dice, no, en esta sala no solamente ustedes, que me van a ayudar a hacer el contrapeso, quiero dirigirme a toda la nación. Y miren la manera en la que cierra su discurso. ¿Realmente queremos tener en lugar de papá y mamá a padre número 1, número 2, número 3 aquí en nuestro país, en Rusia? ¿Han perdido completamente la razón? ¿Queremos que en nuestras escuelas a los niños desde la edad más temprana se les inculquen perversiones que resultan en la degradación y a la extinción? ¿Que se les enseñe que hay géneros además de los hombres y las mujeres y que se les ofrezcan operaciones de cambio de sexo? ¿Es esto lo que queremos para nuestro país, para nuestros hijos?
Todo esto es inaceptable para nosotros. Tenemos nuestro propio futuro. Repito, la dictadura de las élites occidentales está dirigida contra todas las sociedades, incluidos los pueblos de los propios países occidentales. Es un desafío para todos. Esta denegación completa del hombre, una subversión de la fe y los valores tradicionales, la supresión de la libertad, adquiere los rasgos de algo contrario a la religión, un satanismo manifiesto. En el Sermón de la Montaña, Jesucristo, desenmascarando a los profetas falsos, dice: «Por sus obras los conocerán». Y estas obras envenenadas se hacen visibles para la gente, no solo en nuestro país, sino en todos los países, incluyendo para la gente de Occidente. El mundo ha entrado en la época de transformaciones revolucionarias. Son de carácter fundamental. Se forman nuevos centros de desarrollo que representan la mayoría de la comunidad internacional y están dispuestos no solo a anunciar sus intereses, sino a defenderlos. Y perciben la multipolaridad como una manera de fortalecer su soberanía. Y por consiguiente lograr una auténtica libertad y una perspectiva histórica. Su derecho a un desarrollo independiente, creativo y genuino. Una evolución armoniosa. En todo el mundo, incluido Europa y Estados Unidos, como ya he dicho, tenemos a muchos partidarios. Vemos y sentimos su apoyo. Dentro de países y comunidades muy diferentes ya se está desarrollando un movimiento de carácter liberador y anticolonial contra la hegemonía unipolar, que se irá consolidando. Precisamente esta fuerza es la que va a determinar la futura realidad geopolítica. Estimados amigos, hoy luchamos por un camino justo y libre, sobre todo para nosotros, para Rusia, para que la dictadura y el despotismo sean cosa del pasado para siempre. Estoy convencido de que los países y los pueblos entienden que una política construida sobre el excepcionalismo de cualquiera, sobre la supresión de otras culturas y pueblos, es intrínsecamente criminal, que debemos pasar esta vergonzosa página. La ruptura de la hegemonía occidental que ha comenzado es irreversible. Y repito, no volveremos a lo que fue antes. No volveremos lo que fue antes. Wow. O sea, no van a volver. Esto es de nervios. Por un lado dices, wow, va para adelante. Por otro lado, híjole, esto implica que va a haber un choque por bastante largo tiempo. Adrián García, gracias nuevamente, Adrián, por el super sticker que nos hace llegar. Y a mi querida Alicia López, Alicia en el canal de las maravillas, gracias. Ha regalado a 20 usuarios la condición de miembros del canal de tu profe de RI. Que Dios me la bendiga, mi querida Alicia. Muchas gracias por estar al pie del cañón. Gracias. Bueno, dice por acá, sí, Isabel Campos dice, esto va en serio, va en serio. Es de esta manera cierra el discurso. El campo de batalla al que el destino y la historia nos han llamado es el campo de batalla por nuestro pueblo, por una gran Rusia histórica. Por una gran Rusia histórica, por las generaciones futuras, por nuestros hijos, nietos y bisnietos. Debemos protegerlos de la esclavitud, de los monstruosos experimentos dirigidos a paralizar sus mentes y sus almas. Hoy luchamos para que a nadie se le ocurra que Rusia, nuestro pueblo, nuestra lengua, nuestra cultura, puedan ser de una vez borrados de la historia. Hoy necesitamos la consolidación de toda la sociedad. Y esa unidad solo puede basarse en la soberanía, la libertad, la creatividad, la justicia. Nuestros valores son la humanidad, la misericordia y la compasión. Y me gustaría concluir con las palabras del verdadero patriota Iván Alexandrovich Ilyin. Si considero a Rusia mi patria, significa que amo, contemplo y pienso a la manera rusa. Que canto y hablo a lo ruso. Que creo en los poderes espirituales del pueblo ruso. Su espíritu es mi espíritu. Su destino es mi destino.
Su sufrimiento es mi pena. Su florecimiento es mi alegría. Tras estas palabras hay una gran decisión espiritual que durante más de 1000 años de estatalidad rusa siguieron muchas generaciones de nuestros antepasados. Hoy, la decisión la tomamos nosotros. Los ciudadanos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y los residentes de las regiones de Zaporozhye y Gerson han tomado esta decisión. Tomaron la decisión de estar con su pueblo, de estar con su patria, vivir su destino, vencer junto a ella. La verdad está con nosotros. Rusia está con nosotros. Ahí podemos apreciar cómo, bueno, nuevamente enaltece el orgullo ruso, que es lo que de alguna manera le falló a la Rusia de Boris Yeltsin. Vladimir Putin trabajando sobre las cuestiones de la historia, de la memoria histórica, resaltando la simbología, destacando filósofos, destacando pensadores, destacando historiadores, destacando momentos en la historia de Rusia que son los que alinean las voluntades de todos los demás. El constructivismo dice, es importante el discurso, porque el discurso termina por subordinar las capacidades materiales de los individuos y también las prácticas sociales y se encarrilan al propósito de grupo. Para ello son importantes la memoria histórica y también la generación de identidad. Bueno, ya Volodymyr Zelensky ha reaccionado a esta firma. Zelensky reacciona a la firma y dice, queremos ser parte de la OTAN. Esto fue la reacción de Zelensky. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є альянс де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре, за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Zelensky solicita de jure la entrada de Ucrania a la OTAN, línea roja, línea completamente roja de Rusia. Así que las dos partes están en el punto en donde no van a ceder, por lo tanto, este conflicto va para largo. Algo que ya sabíamos, en este caso también el presidente de los Estados Unidos, Joe Sleepy Biden, también dice lo El presidente siguiente. de Estados Unidos, Joe Biden, reaccionó el viernes ante la decisión del mandatario ruso Vladimir Putin de anexar 4 regiones ucranianas a Rusia y advirtió que la Alianza Atlántica defenderá cada centímetro de su territorio. Estados Unidos y sus aliados no van, permítanme enfatizar esto, no van a dejarse intimidar, no van a dejarse intimidar por Putin y sus temerarias palabras amenazantes. Estados Unidos anunció más sanciones contra funcionarios rusos, la industria de defensa del país y anunció que los aliados del G7 acordaron sancionar a cualquier estado que apoye la anexión. También la OTAN denunció la postura rusa. Los falsos referendos fueron ideados en Moscú e impuestos en Ucrania, en total violación del derecho internacional. Este acaparamiento de tierras es ilegal e ilegítimo. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el viernes para discutir una resolución que condenaba los referendos organizados por Rusia en las regiones ucranianas que se anexionó el viernes, pero Moscú vetó la resolución y China se abstuvo de votar. En Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, líderes prorrusos realizaron consultas de anexión que Ucrania y Occidente consideraron una farsa. Junto con Crimea, esas regiones representan un 20% de Ucrania y forman un importante corredor terrestre para unir Rusia con la península, que fue anexionada por Moscú en 2014 tras referendos similares. Rusia ha advertido que podría utilizar armas nucleares para mantener su control sobre los territorios, pero Ucrania insistió el viernes en que seguirá peleando por ellos. Bueno, pues ya vieron la respuesta de Zelensky, de Jens Stoltenberg. Le dijo, no, joven, gracias, otro día, con mucho gusto. Por ahora no podemos recibirlo en la OTAN.
Joe Biden dijo, no nos vamos a dejar atemorizar por Rusia, vamos a sancionar, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken también dijo públicamente, y además lo publicó en sus diferentes redes sociales oficiales, dijo lo siguiente. Ahorita vamos a ver el documento porque el documento está de cuidado. Hoy tomamos medidas rápidas y severas en respuesta al intento del presidente Putin de anexar regiones de Ucrania, una clara violación del derecho internacional. Continuaremos imponiendo costos a cualquiera que brinde apoyo político o económico para esta farsa, dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, diciendo, tenemos poderes supremos por encima del mundo y vamos a imponernos por encima de todos quienes no piensen como nosotros. Y además publican esto que aparece en pantalla. Si ustedes se fijan, como les he dicho muchas veces, nosotros vamos siempre a los documentos originales, siempre traemos para ustedes las fuentes oficiales. Saludo a las más de 11,000 personas que nos están viendo completamente en vivo. Muchas gracias por estar ahí al pie del cañón. Más de 11,000 personas viéndonos en las redes sociales. Gracias. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a la letra dice: el Tesoro impone costos rápidos y severos a Rusia por la supuesta anexión de regiones de Ucrania por parte de Putin. O sea, ya ni siquiera de Rusia, es Putin. El Tesoro sanciona a los proveedores internacionales por apoyar el sector de defensa de Rusia y advierte sobre los costos para aquellos fuera de Rusia que brinden apoyo político o económico para la supuesta anexión de Rusia. Dice también que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, repito, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó a 14 personas en el complejo militar industrial de Rusia, incluidos 2 proveedores internacionales, 3 líderes clave de la infraestructura financiera de Rusia, a familiares inmediatos de algunos de los funcionarios rusos y a 278 miembros de la legislatura de Rusia por permitir los falsos referendos de Rusia y el intento de anexar el territorio soberano de Ucrania. Los designó como blancos de sanciones por parte de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. También señalan que se toman acciones conjuntas con el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado. El Departamento de Comercio, dice, está emitiendo una clara advertencia sobre los mayores riesgos de que las entidades dentro y fuera de Rusia estén sujetas a los controles de exportación de Estados Unidos por apoyar al ejército de Rusia, y agrega 57 entidades a la lista de entidades por violar los controles de exportación de Estados Unidos. El Departamento de Estado también está tomando medidas para imponer restricciones de visa a 910 personas adicionales, incluidos miembros del ejército de la Federación Rusa, oficiales y militares bielorrusos. Además, también, miren esto, qué interesante y qué delicado. En la cláusula 1091 se pregunta lo siguiente. Estoy leyendo el documento directo del Departamento del Tesoro. No estoy citando a ningún periódico, no estoy interpretando nada. Cita textual directamente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Preguntan: ¿las personas no estadounidenses corren el riesgo de sanciones por apoyar a Rusia después de sus falsos referéndums, supuesta anexión y continua ocupación de las regiones de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk en Ucrania? Y vean ustedes cuál es la respuesta. La respuesta es sí, sí. A la pregunta de si las personas no estadounidenses corren el riesgo de sanciones por apoyar a Rusia después de sus falsos referéndums, la respuesta es sí, sí corren riesgo de sanciones. Dice que prácticamente Estados Unidos está preparado para usar de manera más agresiva sus autoridades bajo programas de sanciones estadounidenses existentes para atacar a aquellas personas cuyas actividades pueden constituir asistencia militar, patrocinio, apoyo financiero, material o tecnológico para bienes o servicios en apoyo de personas sancionadas o actividades sancionables de Rusia.
Ejemplos, dice, de actividades que podrían ser objetivo incluyen aquellas relacionadas con brindar apoyo material para la organización de referéndums, brindar apoyo material a la base militar y defensa de Rusia, intentar eludir o evadir sanciones de Estados Unidos a Rusia y Bielorrusia y brindar apoyo material a entidades o individuos rusos sujetos a sanciones de bloqueo. La cosa ha escalado, pues, mis queridos alumnos digitales, al punto de que pareciera incluso que cualquiera de nosotros podría ser interpretado como estar ayudando, en este caso, a Rusia y ser sancionados. También hablan de las redes y en el más alto nivel financiero. Dice que sancionan también a personajes como Vladimir Alexandrovich Ivanov, a Sergei Vyacheslamovich Bisov y a Dmitry Vladimirovich Galin, personas con sede en Rusia que representaron a Radio Tomativka en su equipo de liderazgo. También están sancionando al Nova Stream Limited, una empresa rusa establecida en abril en 2022, que estableció estrecha coordinación con los funcionarios de Radio Tomativka y también que ha suministrado productos a la misma empresa. También se fueron en contra de Bielorrusia y la OFAC está sancionando también a la Open Joint Stock Company, Svetlogorsk, Kimbolovno o Sojin, que proporciona material crítico para la industria de defensa de Rusia. También se fue en contra de las siguientes personas. Sanciona a Elvira Sakipsadovna Nabiulina, que es la gobernadora del Banco Central de la Federación Rusa. Sancionan también a Olga Nikolaevna, que es la primera vicegobernadora de también el Banco Central, y se le van a la yugular también a Alexander Valentinovich Novak, el viceprimer ministro ruso, que ha ocupado varios cargos en el gobierno de Rusia durante su carrera y ha estado involucrado en los esfuerzos de Rusia para aumentar su producción económica. A familiares inmediatos de funcionarios rusos de alto rango también los han sancionado. Entre ellos, pueden ustedes observar acá una lista. Miren ustedes. 169 colegas del Consejo de la Federación de Mavyivenko, de conformidad con la cláusula 14024, por ser o haber sido líderes, funcionarios o altos funcionarios ejecutivos o miembros de la Junta Directiva del Gobierno de Rusia. Son todos estos. Aquí aparecen en pantalla. Les vamos a dejar el link en la parte de este video para que lo puedan consultar, pero aquí aparecen los nombres así enumerados. Y también a funcionarios adicionales de la Duma rusa, 340 de sus miembros que votaron para reconocer a la llamada República Popular de Donetsk y de Lugansk a principios de año, también están sancionados y aquí los enumeran de conformidad con la cláusula 14024, dice por haber sido líderes, funcionarios o altos funcionarios ejecutivos o miembros de la Junta Directiva del gobierno de la Federación Rusa, que en realidad se refieren a la Asamblea Estatal, a la Duma, desde Olga Nikolayevna Alimova hasta prácticamente, vean ustedes, Svetlana Sergeyevna Shurova, y continúan las sanciones. Dice, estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos. Como ustedes pueden ver, estamos en el sitio web oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No es ningún intermediario, es la fuente directa. Pero lejos, ojo, lejos de que Vladimirovich Putin se amedrentara, Vladimirovich Putin participó en el concierto, este concierto que tuvo lugar ahí en la Plaza Roja, en el cual volvió a dar otras emotivas palabras, en donde simbólicamente se toma de las manos
con los mandatarios de las provincias. Si me permiten, la vemos. Дорогие друзья, Queridos amigos, сегодня у нас hoy особый, es un торжественный día и без especial, всякого, в solemne данном случае, преувеличения, sin исторический exagerar, день. histórico, День правды и Día de la verdad справедливости. y justicia. Не могу не вспомнить о том, как No формировался puedo no Советский recordar Союз, cómo se когда formó la Unión Россия Soviética, cuando создавала Rusia современную Украину. Именно creó Россия la создала Ucrania современную moderna, Украину, porque fue передав Rusia туда la que lo creó. значительные территории, Y исторические cediendo территории самой territorios России вместе с históricos de населением, Rusia junto con su которого población. никто не спрашивал о том, где, A Rusia nadie le как хотят preguntó жить люди, dónde ni как они cómo хотят quieren vivir устроить estas будущее своих personas, детей, cómo в quieren каком ver el государстве. futuro de sus И hijos, en при qué развале estado. Советского Y Союза произошло то же самое. Cuando se derrumbó la URSS ocurrió Элиты lo решали mismo. все Las между собой, élites lo decidieron миллионы todo entre простых ellos. граждан Millones de personas никто ни о comunes. чем не спросил. A esas millones Y de только personas comunes сейчас, nadie les preguntó только nada. Y solo современная ahora, Россия solo la предоставила Rusia людям, moderna ha dado la проживающим oportunidad a las в Луганской personas Народной que viven Республике, в en la Донецке, República Popular de Lugansk, de Donetsk, Запорожье, en Zaporozhye, en Херсоне, Gerson, право el выбора. derecho de elegir. Люди пришли на референдум La gente vino и al referéndum сделали e этот выбор. hicieron su Быть elección. со своей Elección исторической de estar родиной, junto con su с patria Россией. histórica, junto con Rusia. Только один эпизод из Solo того, что un происходило episodio de lo 2-3-4 дня ha назад. ocurrido en los últimos 2-3 Выборы в días. Луганске. Las elecciones Люди стоят en в очереди Lugansk, на улице, La на gente один из formando избирательных fila участков. en la calle, И начался артиллерийский обстрел. en un lugar de votación, Снаряд упал cuando рядом, empezó un ataque но aéreo. недалеко. Al lado cayó un proyectil. Никто не покинул очереди на Nadie abandonó избирательный la участок. fila para votar. Удивительно. Es В sorprendente. течение десятилетий Durante decenas de у años, этих людей estas пытались personas вытравить их историческое сознание, les уничтожить querían их arrancar su традиции, conciencia histórica, запретить говорить на sus своем родном tradiciones, les языке. querían prohibir hablar su запретить lengua культуру. materna, prohibir su cultura. Ничего не удалось. Эти No люди lo в lograron. сердце Esas пронесли любовь к personas своей llevaron исторической dentro de родине su и corazón el передали amor. это. Mientras se recupera Ahora la su señal. patria histórica. И поэтому мы Lo pasaron говорим, a las siguientes Россия не generaciones. только открывает Decimos que Rusia двери no solo родного abre дома puertas de su casa для наших братьев и a сестер, sus она hermanos y открывает им hermanas, свое сердце. les abre su Добро corazón. пожаловать домой. Bienvenidos a casa. Но мы знаем, кому мы Pero обязаны sabemos a сегодняшним quién днем. le debemos Сегодняшним este día, торжеством. esta festividad. Мы обязаны Se la debemos нашим героическим a солдатам nuestros и soldados офицерам, y oficiales heroicos, ополченцам a los Донбасса, milicianos de Donbass, добровольцам. a los voluntarios. Мы сегодня с вами Hoy здесь, на Красной estamos площади, aquí en la Plaza но Roja, они pero ellos не на параде. no están Они en un в бою. desfile, están en Они el campo de героически batalla, защищают defendiendo выбор людей, heroicamente la который был elección сделан de несколько дней las назад. personas Я знаю, о чем я que говорю. hicieron hace unos días. Именно Sé de lo que hablo. героически. И поэтому Lo hacen de una в manera знак heroica. Por eso, поддержки, en señal de apoyo, благодарности, в знак agradecimiento признания их y заслуг, за reconocimiento их de героизм sus и hazañas, самопожертвование, por su предлагаю отсюда, с Красной площади, valentía, послать propongo им desde сигнал aquí, нашей desde la поддержки, Plaza Roja, enviarles уважения la и señal de преклонения перед apoyo их y жертвенностью admiración и ante перед их героизмом. sus víctimas. Ahora, a continuación, se van a echar una porra, así como en México decimos, chiquitibuna la bim bomba, chiquitibuna la bim bomba, ¿no? Bueno, ahora chéquense las porras en ruso. Así cierran. Ante su heroísmo. Предлагаю сделать Propongo это громко, hacerlo так, чтобы за alto, тысячи километров они para услышали que nos голос oigan a Красной miles de площади. kilómetros, Трехкратным para que oigan ура! la voz de la Plaza Roja. Набрали воздуха
Llenamos И los по моей pulmones. команде на счет Y- 3. Раз, 1, Dua. 2, 3. 3. Ура! 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 Hagan de cuenta que dijeron chiquitibuna, la bim bomba, hurra. Дорогие друзья, Queridos мы сделаем amigos, все для того, haremos чтобы todo lo поддержать posible наших para братьев и apoyar a сестер nuestros hermanos y Запорожье, hermanas en Zaporozhye, и в en Херсоне, Gerson, и в Донецке, и в en las Луганске. repúblicas Мы populares будем de делать Donetsk y все для того, Lugansk. чтобы Haremos todo обеспечивать безопасность, para garantizar su повышать уровень seguridad, безопасности на этих aumentar el территориях nivel de для этих seguridad людей. en esos Мы territorios y будем para esas делать все для того, personas. чтобы Haremos возрождать todo экономику, para reconstruir la восстанавливать economía, инфраструктуру, la строить новые infraestructura, школы, другие construir учебные nuevos заведения, colegios, больницы и поликлиники. hospitales y policlínicas. Мы стали сильнее, потому что Somos мы más fuertes вместе. porque За estamos нами juntos, правда, а в porque la verdad правде está con сила, nosotros а y значит la fuerza radica en la победа. verdad. Победа Y con будет ella la за victoria нами. será nuestra. Esto me indica que la guerra va para largo Спасибо. Gracias. y que a Estados Unidos Suerte. le va a costar más trabajo del que se imaginan. Este es el acto simbólico en el cual se da la mano con las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y El Gerson, himno de la Federación de Rusia. y con esto simbólicamente les dan la bienvenida y concluyen. Ahora están en el himno nacional. Y así concluimos nuestro programa de esta tarde, nuestra tardeada de análisis de las relaciones internacionales. Muchas gracias a Diego, gracias. Y ya no hay ni ganas para negociar por el Nazareno que detiene la medida nuclear, pues que nadie se vuelva loco, mi querido Diego, que quepa la prudencia, y como decía Putin, de convencerlos de que quepa la prudencia. Si esta tardeada de análisis de las relaciones internacionales fue de su agrado, les pido que nos ayuden con su manita arriba, que compartan la transmisión, que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0. Queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Si ya se suscribieron, hagan clic en la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Les dejamos abajo el documento de las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro a Rusia y a los extranjeros que apoyan a Rusia materialmente. Les dejamos también nuestro canal de respaldo, Tu Profe DRI 2.0, para que nos apoyen suscribiéndose también allí. Estamos también en Telegram, en Facebook, gracias a las miles de personas que nos vieron a través de Facebook, Instagram, Twitter. Si está en su voluntad y su posibilidad de apoyarnos a través de PayPal, les dejamos el link para donaciones a través de PayPal. Muchas gracias. También nuestros datos bancarios. Gracias a don Eligio Benjume. Gracias a todos los que nos vieron. Más de 11,000 personas se dieron cita para escucharnos completamente en vivo. Gracias, don Gabriel. Les mando un fuerte abrazo y, como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este su canal de geopolítica y relaciones internacionales, el canal de Tu Profe DRI.